Les saluda el diácono Óscar Lopera este miércoles 24 de junio, solemnidad del natalicio de San Juan Bautista. Por eso también saludamos hoy muy especialmente a los que lleven el nombre de Juan y el nombre de Bautista. Entonces, congratulaciones por su onomástico. Recuerden, mis queridos hermanos, en la medida que ya se va dando apertura a todas las actividades, ya son mínimas las que faltan por tener la apertura, es cuando más responsable debo ser yo con el autocuidado. Es vital, el autocuidado es vital. No es un juego, es vital el autocuidado, porque así me cuido yo, cuido al hermano, cuido la familia, cuido la sociedad. Entonces, ánimo, que no sea por descuido ni por irresponsabilidad, sino porque nos tenía que dar la enfermedad. Ya eso es otra cosa muy distinta. Ahí sí no podemos irnos en contra de Dios, pero sí que no sea por descuido nuestro ni por negligencia tampoco. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y el Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Consciente de que somos vulnerables, somos débiles, le fallamos con facilidad a Dios, le fallamos a los hermanos y muchas veces hemos fallado a nosotros mismos. Pidámosle perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, Padre y Señor de cielo y tierra, que conoces nuestro interior, perdona nuestro pecado y llévanos a la vida eterna. Amén. Hoy, como es una solemnidad muy especial, vamos a tener tres lecturas. La primera lectura está tomada del libro de Isaías, capítulo 49, versículos 1 al 6. El Salmo 138, versículos 1, 3, 13, 14, 15. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Y del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 22, 26. Y el Evangelio está tomado de San Lucas, en el capítulo 1, versículos 57, 66 al 80. Del libro de Isaías. Escuchadme, irlas, atended, pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó, en las entrañas maternas, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo y restablezca las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Al Salmo 138 respondemos:
Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetran mis pensamientos, distingue mi camino y mi descanso. Todas mis ondas te son familiares. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras, conocías hasta el fondo de mi alma. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. No desconocías mis huesos cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. De la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días dijo Pablo: Dios nombró rey a David, de quien hizo esta alabanza. Encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos, según lo prometido. Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Antes de que llegara, Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión, y cuando estaba para acabar su vida decía: Yo no soy quien pensáis. Viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos, descendientes de Abraham, y todos los que teméis a Dios, a vosotros se os ha enviado este mensaje de salvación. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como su padre. La madre intervino diciendo: No, se va a llamar Juan. Le replicaron: Ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea, y todos los que oían reflexionaban diciendo: ¿Qué va a ser de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El nacimiento de un profeta. Y no se nos puede olvidar que tú y yo, por el bautismo, somos profetas. La presencia de Juan el Bautista en el santoral católico es del todo peculiar. Junto con Jesús y María, es el único del que celebramos la fiesta de su nacimiento, y pocos más pueden presumir de tener varias fiestas a su nombre. Otros de ellos son Pedro y Pablo. Dice Jesús: entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que el Bautista, para añadir a continuación que el más pequeño de sus discípulos es mayor que él. O sea, que el Bautista es el profeta más relevante de la historia de la salvación. Pero tú y yo, pequeños discípulos de Jesús, estamos por encima de él. Esta fiesta nos tiene que hacer mirar hacia nosotros mismos, porque el día de nuestro bautismo fuimos consagrados como sacerdotes, reyes y profetas. Es decir, hemos sido consagrados al servicio de Dios como portavoces de Jesús. Eso es realmente un profeta, ser portavoz de Jesús. Como anunciadores y testigos del reino, como denunciadores de la injusticia, la corrupción, como defensores de los más pobres.
Ánimo pues, mis queridos hermanos, tenemos que revisar si verdaderamente sí estamos cumpliendo ese llamado que nos ha hecho el Señor. En la primera lectura hay que resaltar: escuchadme, islas, pueblos lejanos, luz de las naciones. Tanto me honró el Señor, Él es mi fuerza. Y Dios pronunció su nombre desde que estaba en el vientre de su madre. Tú eres mi hijo, tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Pues muchos de nosotros podemos decir: en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. Esta es la experiencia de muchos como nosotros bautizados, que andamos cansándonos en viento y en nada, gastando tontamente nuestras fuerzas, hasta el día que descubrimos el llamado que nos ha hecho el Señor. Por eso, en el bautismo fuimos consagrados como sacerdotes, como reyes y como profetas. Entonces, el día que descubramos que estamos llamados a estar al servicio de Jesús, entonces ya nuestra situación es distinta, porque ahí sí asumiremos nuestra responsabilidad. ¿Y para qué fue puesto Juan el Bautista? Para hacer luz de las naciones. A nosotros también nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Y hay algo muy particular. Te hago. No dice tienes que ser. Te hago por ser llamado, consagrado, bautizado, elegido, hecho discípulo del Señor, nos convierte en luz. Revisemos si estamos siendo luz para nuestros hermanos, si estamos siendo la voz que clama en el desierto, si estamos clamando por el que está oprimido, estamos denunciando la injusticia, estamos anunciando el Evangelio de Jesucristo. Ánimo, mis queridos hermanos, ánimo. En el Evangelio nos cuenta todo ese momento de cuando se le llegó a Isabel el momento de dar a luz, y todos los que se enteraron, familiares, vecinos, conocidos, la felicitaban. Recordemos que Isabel era estéril y ya anciana, pues también anciano Zacarías, y una de las razones por las cuales él dudó y por eso estuvo mudo todo el proceso de embarazo de Isabel, y porque él no esperaba que ya ancianos pudiera Dios hacer semejante obra. Pues para Dios no hay nada imposible. Y cuando dicen, porque se acostumbraba en la cultura, pues colocar el nombre del papá al niño y más al primogénito. Y cuando Isabel dice no, se va a llamar Juan, entonces le dice: no, es que ninguno de tus familiares se llama Juan. Y entonces preguntaron a Zacarías, y él por señas dijo que le diera una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Pues la gente se admiraba y decía: ¿qué va a ser de este niño? Pues el poder de Dios está con él. Ya vemos que es nada ni menos, ni nada más ni menos, el precursor de Jesucristo, el que prepara el camino para el Señor, para el Mesías, para el Salvador. Hermanos, tenemos una misión muy grande: de anunciar a Jesús a aquellos que no lo conocen, de ser luz para aquellos que están caminando en tinieblas, para ser una voz de esperanza para aquellos que están en la desesperanza, para ser un motivo de alegría para aquellos que están oprimidos. Ánimo, mis queridos hermanos. Démosle pues gracias al Señor por esta solemnidad de
el nacimiento de Juan el Bautista y que nos lleve también a revisar y a pensar en nuestro ser de bautizados. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes, y ese Padre amoroso les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día, la Virgen los acompañe.